El asfalto del barrio de Salamanca, un espejo oscuro y brillante por la lluvia incesante, reflejaba las luces de neón de los escaparates de lujo como gemas líquidas. Fue en ese preciso instante, entre el destello de un anuncio de alta costura y el sonido amortiguado de la ciudad, cuando el viejo Seat Ibiza de Lucía patinó sobre una mancha de aceite invisible. El impacto contra el sedán negro blindado no fue estruendoso, sino un crujido seco y definitivo, el sonido de una vida modesta haciéndose añicos. Lucía, con el corazón martillándole en la garganta, salió del coche. El frío de la noche madrileña no era nada comparado con el hielo que se instalaba en sus venas al ver a los dos hombres, impecables y sombríos, descender del otro vehículo con una calma aterradora. Pero lo que sucedió en aquella fría noche de Madrid lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué su mundo nunca volvería a ser el mismo. Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo para no perderte ni un solo detalle de esta intensa historia. Lucía tenía 28 años y el alma tan desgastada como las cuerdas de su violonchelo, que descansaba en el asiento trasero, mudo testigo de su desgracia. Era una música luchando por sobrevivir, encadenando trabajos precarios en orquestas de segunda y dando clases particulares a niños que preferían mirar el móvil. La soledad era su compañera más fiel, un eco constante en su pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero, tan lejos de aquel lujo que ahora la juzgaba. Cada día era una batalla silenciosa por mantener la dignidad, por no dejar que la precariedad le robara la pasión que sentía al rozar el arco contra la madera, el único lenguaje en el que se sentía verdaderamente libre y poderosa. El ambiente a su alrededor era una sinfonía de opresión sensorial, el siseo de la lluvia sobre los paraguas de los escasos transeúntes, el murmullo ahogado de las conversaciones que salían de los restaurantes caros, el olor a asfalto mojado mezclado con el perfume de una mujer que pasaba a su lado sin mirarla. Se sentía como una nota disonante en una partitura perfecta, una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella. Los reflejos de los faros en los charcos la cegaban momentáneamente, fragmentando la realidad en pedazos de luz y oscuridad, un presagio perfecto del caos que estaba a punto de desatarse en su ordenada y predecible existencia. Una deuda familiar, heredada como una enfermedad crónica tras la muerte de su padre, la mantenía anclada a una realidad asfixiante. Aquel coche, viejo y abollado, era su única herramienta para desplazarse de un trabajo a otro, un símbolo de una independencia frágil que acababa de romperse. Su sentido de la justicia, tan recto e inquebrantable, le gritaba que debía asumir la responsabilidad, pero la lógica le susurraba que era imposible. El contraste entre su mundo, hecho de facturas impagadas y sueños aplazados, y el de aquel coche, una fortaleza de lujo y poder, era un abismo insalvable que la hacía sentir diminuta, impotente y terriblemente sola. Los hombres no levantaron la voz, no lo necesitaron. Sus palabras, pronunciadas en un tono bajo y cortante, fueron más humillantes que cualquier grito. Hablaban del coste de la reparación de la aleta con un desprecio que la desnudaba, que la reducía a una simple molestia, a un insecto insignificante que se había atrevido a cruzarse en el camino de un depredador. La miraban de arriba abajo, evaluando su abrigo gastado, sus manos temblorosas y el pánico en sus ojos. Lucía permanecía inmóvil, paralizada, no solo por el miedo, sino por la injusticia palpable, reduciendo su dignidad bajo el peso de su condescendencia. Entonces, un cambio sutil alteró la escena. La lluvia pareció intensificarse, o quizás fue el silencio que se hizo de repente más denso, más pesado. Los dos hombres callaron al unísono, su postura se tensó casi imperceptiblemente, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Sus miradas se desviaron por una fracción de segundo hacia la puerta trasera del sedán. Un sonido casi inaudible, el suave clic de una cerradura de alta gama al liberarse, cortó el aire. Algo se movía en la oscuridad del vehículo, una presencia que lo dominaba todo sin haberse mostrado aún, y Lucía sintió que el verdadero peligro no estaba en la deuda, sino en quien estaba a punto de salir de las sombras.
La vida de Lucía era una partitura escrita en clave de supervivencia, interpretada cada día en los escenarios menos glamurosos de Madrid. Su mañana comenzaba antes del amanecer, en un apartamento de Carabanchel, donde las paredes parecían encogerse un poco más con cada factura que llegaba. El ritual era siempre el mismo: el café amargo, el uniforme gris de la orquesta de repertorio y una mirada a la funda de su violonchelo, un gigante dormido que contenía todos sus sueños rotos y su única esperanza. El aire olía a humedad y a la soledad de quien se sabe invisible en una ciudad que nunca duerme, pero que tampoco parece verla. Cada gesto, desde anudarse el pañuelo al cuello hasta cerrar la puerta con doble vuelta, era un acto de resistencia silenciosa. El trayecto en el autobús de la línea 34 era su primer acto de opresión diaria. El vehículo se llenaba de cuerpos cansados y miradas perdidas, un microcosmos de la lucha anónima. Lucía se aferraba a la barra metálica, sintiendo el peso del instrumento a su espalda y el de las miradas ajenas que a veces se posaban en él con una mezcla de curiosidad y lástima. Se refugiaba en la música que sonaba en sus auriculares, imaginando que las notas de Bach podían construir una fortaleza invisible a su alrededor, un escudo contra la crudeza del metal, el olor a sudor y el murmullo incesante de una vida que no era la suya. Era un viaje a través de las venas de una ciudad que la consumía lentamente, llevándola hacia un trabajo que amaba y odiaba a partes iguales. El director de la orquesta, un hombre de talento frustrado llamado Ernesto, canalizaba su amargura en una tiranía mezquina. Su batuta no solo marcaba el tempo, sino que también señalaba cada imperfección con un sadismo calculado. Aquella mañana su objetivo fue Lucía. Detuvo el ensayo en mitad de un adagio de Dvořák. El silencio cayó como una losa y sus palabras resonaron en el pequeño teatro. Señorita Morales, su arco suena a súplica, no a pasión. ¿Acaso tiene miedo de la música? La humillación era pública, precisa y diseñada para despojarla de su única armadura. Ella aguantó la mirada, sintiendo las de sus compañeros clavadas en su nuca, y asintió con una dignidad que le costó todas sus fuerzas, mientras por dentro su alma se resquebrajaba. En su segundo trabajo, la opresión cambiaba de forma, pero no de intensidad. Por las tardes servía mesas en un bistró de lujo cerca del Retiro, un lugar donde el dinero fluía con la misma facilidad con que a ella se le escapaba entre los dedos. Su uniforme aquí era un delantal negro y una sonrisa forzada. Observaba a los comensales, a las parejas que hablaban de viajes exóticos y a los hombres de negocios que cerraban tratos millonarios. El contraste entre su realidad y la de ellos era un abismo físico y emocional. Era una espectadora silenciosa de un mundo al que nunca pertenecería, recogiendo las migajas de su opulencia y soportando la condescendencia de quienes la veían como parte del mobiliario. La presión familiar era una llamada telefónica diaria de su madre desde un pueblo de Castilla. Su voz, siempre teñida de una preocupación que a menudo se convertía en reproche, le recordaba la deuda que su padre había dejado al morir, un préstamo que se había comido la casa familiar y que ahora amenazaba con devorar su futuro. «Hija, ¿has podido hablar con el banco? No podemos permitirnos otro retraso». Lucía mentía, le decía que todo estaba bajo control, que no se preocupara. Colgaba el teléfono sintiendo el peso de la responsabilidad como una piedra en el pecho, atrapada entre el amor filial y una impotencia que la ahogaba, obligada a ser el pilar de una estructura que se derrumbaba. Su apartamento no era un hogar, sino una trinchera, un espacio mínimo donde apenas cabían ella, su violonchelo y la montaña de partituras que eran su único lujo. Las paredes estaban desnudas, salvo por una única fotografía de sus padres el día de su boda, una imagen de una felicidad que a ella le parecía de otra vida. El reloj de la cocina marcaba las horas con una lentitud exasperante, cada tic-tac un recordatorio del tiempo que se agotaba, de las facturas que vencían, de los sueños que se posponían indefinidamente. Vivía en un estado de alerta constante, un esfuerzo perpetuo por mantener la cabeza fuera del agua, temiendo el día en que la corriente finalmente la arrastrara. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando la ciudad por fin callaba, sacaba el violonchelo de su funda. No tocaba para ensayar, ni para ningún público, tocaba para sí misma.
Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una intimidad casi sagrada, y el sonido que emergía era profundo, melancólico, lleno de toda la belleza y el dolor que no podía expresar con palabras. Era en esos momentos cuando se sentía completa, poderosa, dueña de su propio universo. La música era su confesión, su liberación, y el único lugar donde su espíritu no estaba encadenado. Un acto de pura y desesperada libertad en medio de su prisión cotidiana. El único lenguaje que le devolvía la vida. La carta del banco llegó una tarde lluviosa, con el sobre mojado y un aire de sentencia definitiva. Era el aviso final de embargo. Las cifras bailaban ante sus ojos, frías, impersonales, una condena escrita en un lenguaje que no entendía de música ni de sueños. El pánico, un animal que mantenía a raya con esfuerzo, se desató en su interior. Miró a su alrededor, al pequeño espacio que llamaba hogar, y sintió que las paredes se cerraban sobre ella. La dignidad que tanto se esforzaba por mantener se desmoronó, dejando solo un miedo primario y una certeza absoluta. Estaba sola y había tocado fondo. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya, sin importar el coste. Fue entonces cuando sonó el teléfono, una oferta de última hora para tocar en un evento privado en el barrio de Salamanca. La paga era buena, más de lo que ganaba en una semana. No lo pensó dos veces, la desesperación era un motor más potente que el agotamiento. Se vistió con su mejor traje negro, el único que tenía, y guardó con sumo cuidado su violonchelo en el asiento trasero de su viejo Seat Ibiza, un coche tan cansado y abollado como ella misma. Mientras arrancaba el motor, la lluvia arreciaba, golpeando el parabrisas con una furia que parecía un presagio, una advertencia de la tormenta que estaba a punto de desatarse no fuera, sino dentro de ella. Conducía por las calles brillantes y ajenas del barrio más exclusivo de Madrid, sintiéndose más intrusa que nunca. Las luces de los escaparates de lujo se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejismo de belleza inalcanzable. Su mente era un torbellino de ansiedad, la deuda, las palabras del director, la voz preocupada de su madre. La lluvia le dificultaba la visión, y el cansancio acumulado le pesaba en los párpados. Por un instante, solo un instante, se distrajo con el reflejo de un collar de diamantes en una vitrina. Fue en ese preciso momento cuando una mancha de aceite invisible la traicionó, y el mundo se detuvo en un crujido seco y metálico de desastre inminente. La puerta trasera del sedán se abrió con un susurro, un sonido tan discreto que pareció absorber el ruido de la lluvia a su alrededor. Los dos hombres se cuadraron de inmediato, un cambio sutil en su postura que denotaba una lealtad absoluta y temerosa. Primero apareció un zapato de cuero negro, pulido hasta reflejar las luces de la calle como un espejo oscuro. Luego, una figura emergió de la penumbra del vehículo, irguiéndose en toda su altura. Vestía un traje a medida de un gris tan oscuro que parecía negro, cortado con una precisión que hablaba de poder y dinero antiguo. No llevaba paraguas. La lluvia caía sobre sus hombros anchos, pero él parecía indiferente, como si el mundo y sus inclemencias se doblegaran ante su presencia. Ricardo Vargas se detuvo junto al coche, una estatua de calma en medio del pequeño caos. Su rostro era una máscara de control impasible, de facciones angulosas y una boca fina que no parecía acostumbrada a sonreír. Tenía el pelo oscuro, salpicado de plata en las sienes, y unos ojos que lo absorbían todo sin revelar nada. No dedicó ni una sola mirada a la abolladura de su vehículo. Su atención se centró primero en sus hombres con una frialdad que los hizo retroceder un paso, y luego, con una intensidad deliberada y pesada, en ella. Lucía sintió esa mirada como un peso físico, un escrutinio que la desnudaba capa por capa, buscando algo más allá del miedo y la ropa empapada que se le pegaba al cuerpo. Él esperaba lágrimas, súplicas, la histeria predecible de alguien en su posición. Lo había visto cientos de veces. Pero en los ojos de aquella mujer encontró algo distinto. Vio el pánico, sí, pero debajo de él ardía una llama de orgullo inquebrantable, una terquedad que le recordaba a un animal herido que se niega a mostrar debilidad ante el depredador. Ella sostenía su mirada, y en ese desafío silencioso él vio un eco de una integridad que creía extinta, una cualidad que él mismo había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar de la ambición y la violencia. Aquella decencia, tan frágil y a la vez tan sólida, lo desarmó por un instante, un fallo en su armadura emocional que nadie había logrado encontrar en años. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, Lucía enderezó la espalda.
El frío de la lluvia y el temblor de sus manos pasaron a un segundo plano. Toda su energía se concentró en no quebrar el contacto visual con aquel hombre, el epicentro del poder que la amenazaba. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro tembloroso, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de su honor. «Lo pagaré», dijo, las palabras flotando entre ellos como un juramento solemne. Hizo una pausa, tragando saliva para afianzar su resolución, y añadió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. «Hasta el último céntimo». No era una petición de clemencia, sino una declaración de principios. En ese preciso instante, algo en la expresión de Ricardo Vargas cambió. Fue un movimiento casi imperceptible, una contracción mínima de un músculo junto a su ojo, pero para Lucía fue como si una grieta se hubiera abierto en una pared de mármol. Él no solo la había oído, la había visto. Vio la cicatriz casi invisible sobre su ceja, el desgaste en el cuello de su abrigo, la forma en que sus nudillos estaban blancos por la tensión. Vio su humanidad cruda y desafiante, y en ella un reflejo de un pasado lejano, de un hombre que una vez también creyó que el honor era la única moneda de valor. Ese reconocimiento fue un golpe silencioso, un puente inesperado tendido sobre el abismo que los separaba. Levantó una mano, con la palma hacia sus hombres. El gesto fue breve, casi perezoso, pero su efecto fue inmediato y absoluto. Callaron y retrocedieron, disolviéndose en el fondo de la escena como si nunca hubieran estado allí. Luego, Ricardo Vargas caminó hacia ella, sus pasos lentos y deliberados sobre el asfalto mojado. Cada paso acortaba la distancia física y aumentaba la tensión hasta hacerla casi insoportable. Lucía no se movió, paralizada por una mezcla de terror y una fascinación involuntaria. El aire a su alrededor se cargó con el olor a lluvia, a ozono y a una colonia cara y sutil, que hablaba de un lujo inaccesible y peligroso. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, tan cerca que podía ver el dibujo de su corbata de seda y las líneas de cansancio que surcaban la piel alrededor de sus ojos. Eran los ojos de alguien que no dormía, sino que vigilaba. Cuando habló, su voz era grave y contenida, un murmullo ronco que cortaba el sonido de la lluvia y que estaba destinado únicamente a ella. «El daño del coche es lo de menos». Las palabras la golpearon con más fuerza que una amenaza. No eran un consuelo, sino una reordenación de la realidad. Descartaban su mayor miedo como si fuera una trivialidad, insinuando que el verdadero problema era otro, uno mucho más profundo y que ella ni siquiera podía imaginar. Su mirada se intensificó, como si buscara algo dentro de ella, una respuesta a una pregunta que no había formulado. El verdadero problema es que has sido imprudente. Lo dijo como un hecho, no como una acusación. Era una afirmación fría sobre la fragilidad de su existencia en un mundo que él gobernaba. Y entonces pronunció la frase que sellaría su destino, las palabras que la atarían a él de una forma irreversible. A partir de esta noche, su seguridad es asunto mío. No era una oferta de ayuda, era una sentencia, una toma de posesión silenciosa y total. Le estaba arrebatando el control de su propia vida sin pedirle permiso. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta con la misma calma con la que había llegado. Hizo un gesto a su chofer, quien se acercó a Lucía con una deferencia que resultaba aún más inquietante. «El señor Vargas desea que la lleve a su casa. Por favor, permítame guardar su instrumento». La mención de su violonchelo le heló la sangre. Él lo había notado todo. Se dejó conducir sin voluntad hacia el interior del sedán. El olor a cuero y poder la envolvió mientras se sentaba en el asiento que él acababa de dejar. El coche arrancó sin un sonido, deslizándose sobre el asfalto como un fantasma, alejándola de los restos de su antigua vida. A través de la ventanilla trasera, empañada por la lluvia y su propia respiración, vio su figura todavía inmóvil en la acera. Era una silueta oscura y solitaria contra el brillo de la ciudad, observándola desaparecer en la noche. La imagen se grabó en su mente con la precisión de una quemadura. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba teñido de algo nuevo, una extraña y peligrosa certidumbre de que su vida ya no le pertenecía. Aquel hombre no le había perdonado una deuda, la había reemplazado por una mucho más grande. Si esta historia te ha atrapado, dale a me gusta, compártela con alguien que ame las emociones fuertes y cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará ahora.
Los días que siguieron al accidente se hundieron en un silencio denso y antinatural. Lucía esperaba una llamada, una carta de un abogado, la factura de una reparación astronómica que la sentenciaría definitivamente. Pero no llegó nada. El vacío era más aterrador que cualquier amenaza, una calma tensa que le erizaba la piel y la mantenía en un estado de alerta constante. Sentía una presencia invisible en su vida, como si una sombra se hubiera alargado para cubrir la suya. En el metro, en la calle, al volver a casa por la noche, tenía la persistente sensación de ser observada, una mirada que no podía ubicar, pero cuyo peso sentía en la nuca, recordándole que su imprudencia no había sido olvidada, solo puesta en suspenso. Intentó aferrarse a su rutina como a un salvavidas, el violonchelo, la orquesta, el bistró. Quería creer que si interpretaba su papel con suficiente convicción, la realidad volvería a su cauce. Pero el mundo se había desafinado. Los sonidos familiares de la ciudad parecían ahora contener un subtexto ominoso, y la música que antes era su refugio se había convertido en un eco de su ansiedad. Tocaba las notas de Bach y Brahms, pero su mente estaba en aquel hombre, en sus ojos oscuros y en la promesa velada de sus últimas palabras. La seguridad que él le había impuesto no se sentía como un escudo, sino como una jaula de cristal, frágil y transparente, cuyas paredes se estrechaban a su alrededor con cada hora que pasaba. Una tarde, durante un ensayo en el pequeño y polvoriento teatro, lo vio. Estaba de pie en la penumbra del fondo de la platea, una silueta inmóvil recortada contra la luz roja de la salida de emergencia. No había llegado con estruendo, simplemente había aparecido, como si se hubiera materializado desde las sombras. Nadie más pareció notarlo. Ricardo Vargas observaba, con las manos en los bolsillos de su abrigo, sin expresión alguna. El arco de Lucía vaciló por una fracción de segundo, produciendo una nota discordante que resonó en el silencio. Sintió su mirada atravesar la distancia, no como un espectador, sino como el dueño del escenario, del aire y de la música que ella intentaba crear. El director, Ernesto, detuvo la orquesta con un golpe seco de su batuta. Sus ojos pequeños y furiosos la encontraron al instante. «Morales, ¿se puede saber qué le ocurre hoy? Está usted en otro mundo». La humillación pública la quemó por dentro, pero su miedo era mayor. No podía apartar la vista de la figura del fondo, sabiendo que él era la causa de su desconcierto, el director de una sinfonía mucho más peligrosa. Bajó la cabeza, murmuró una disculpa y volvió a colocar el arco sobre las cuerdas, pero sus manos temblaban. La música que salió entonces ya no era suya, estaba teñida por la presencia de aquel hombre, cargada de una tensión que solo ella podía sentir. Al día siguiente, el comportamiento de Ernesto cambió de forma inexplicable. El hombre que la tiranizaba a diario ahora la trataba con una deferencia casi temerosa. Evitaba su mirada, le ofrecía un café antes del ensayo y elogiaba su técnica con palabras torpes. Lucía comprendió de inmediato. Ricardo Vargas no había dicho una palabra, no había hecho una amenaza visible, pero su poder se había filtrado en las paredes del teatro, alterando las dinámicas con su sola presencia. La había protegido, sí, pero de una manera que la hacía aún más consciente de su propia impotencia. Él no necesitaba la fuerza bruta, su influencia era un veneno silencioso que se extendía por las venas de la ciudad y ahora corría por las de ella. El segundo encuentro fue en el bistró. Él eligió una mesa en su sección, en un rincón discreto desde donde podía observarlo todo. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco al verlo, pero su rostro se convirtió en una máscara de profesionalidad. Se acercó a la mesa, con la libreta en la mano, sintiendo cada paso como si caminara sobre un alambre. El aire a su alrededor se espesó, cargado con el olor de la comida cara, el vino y el perfume sutil y amaderado de él. Su mera presencia transformaba el local, convirtiéndolo en su dominio personal. Ella era una vez más la intrusa, la sirvienta en el reino del hombre que había tomado el control de su vida. «Buenas noches», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Él levantó la vista de la carta del menú y sus ojos se encontraron con los de ella. La intensidad de su mirada la dejó sin aliento por un instante. No había frialdad en ellos esta vez, sino una curiosidad analítica casi invasiva.
El violonchelo, dijo él, sin preámbulos, su voz un murmullo grave que vibró en el aire entre ellos. Debe de ser pesado. No era una pregunta, sino una afirmación que demostraba que la había estado observando mucho más de lo que imaginaba. Lucía se limitó a asentir, incapaz de formular una respuesta coherente. El subtexto de aquella simple frase era abrumador. Sé quién eres, sé lo que haces, sé el peso que cargas. Mientras le servía el vino, sus dedos rozaron accidentalmente los de él al colocar la copa. El contacto fue fugaz, eléctrico, un chispazo que recorrió su brazo y se instaló en su pecho como un latido extra. Se retiró de inmediato, murmurando una disculpa, pero él no pareció inmutarse. Sin embargo, ella vio cómo su mandíbula se tensaba por un instante, el único indicio de que aquel toque tampoco le había sido indiferente. Durante el resto de la cena, hablaron poco. Él hacía preguntas escuetas sobre su trabajo, sobre la música, y ella respondía con monosílabos, aterrorizada y, para su propia consternación, extrañamente cautivada por aquella atención concentrada y silenciosa. Él la observaba moverse entre las mesas, la forma en que su espalda se mantenía recta a pesar del cansancio, la dignidad con la que soportaba las exigencias de otros clientes. En ella veía una resistencia pura, una fuerza que no provenía del poder o el dinero, sino de un núcleo moral inquebrantable. Aquella integridad era como una luz brillante en la oscuridad de su propio mundo, y le resultaba a la vez fascinante e irritante. Despertaba en él algo que creía muerto, una nostalgia por una vida no vivida, por un camino no tomado. Y ese sentimiento era un peligro, una debilidad que un hombre en su posición no podía permitirse bajo ningún concepto. Cuando se fue, dejó sobre la mesa una cantidad de dinero que cubría la cuenta varias veces. Era un gesto de poder, una forma de recordarle la distancia que los separaba, pero también había algo más en ello. Lucía miró los billetes, sintiendo una mezcla de humillación y un alivio amargo. Necesitaba ese dinero desesperadamente, pero aceptarlo se sentía como firmar un contrato invisible, como ceder otro pedazo de su alma. Tomó el dinero con manos temblorosas, no como una propina, sino como el primer pago de una deuda que no dejaba de crecer, una deuda que ya no era con el banco, sino con él. Empezó a ver su coche con más frecuencia. El sedán negro, con sus cristales tintados, aparecía aparcado al otro lado de la calle de su apartamento, por la noche o cerca del conservatorio donde daba clases. Nunca se acercaba, nunca había nadie fuera. Era solo una presencia constante y silenciosa, un guardián o un carcelero. No estaba segura de cuál. La paranoia se convirtió en su compañera. Se sentía atrapada en una telaraña tejida con hilos de protección y control, y cada movimiento que hacía parecía hacerla vibrar, alertando a la araña que esperaba pacientemente en el centro. Su vida ya no era una línea recta, sino un laberinto diseñado por él. Una noche, al salir del bistró más tarde de lo habitual, dos hombres borrachos le cerraron el paso en el callejón trasero. Las palabras soeces y el olor a alcohol la hicieron retroceder, con el corazón martillándole en el pecho. Justo cuando el pánico amenazaba con paralizarla, los faros del sedán negro inundaron el callejón con una luz cegadora. El coche se detuvo a pocos metros, en un silencio absoluto. La puerta del conductor se abrió y uno de los hombres de Ricardo, el mismo de la noche del accidente, descendió con una calma letal. No dijo nada, solo se quedó allí, y su mera presencia fue suficiente para que los dos borrachos se disculparan y desaparecieran en la oscuridad. Ricardo estaba en el asiento trasero, bajó la ventanilla y la luz del interior del coche iluminó su rostro, creando sombras que acentuaban la dureza de sus facciones. Le dijo que su seguridad era asunto mío, Lucía. Su voz era calmada pero tenía un filo de acero. El uso de su nombre de pila fue un golpe inesperado, una intimidad que no le había concedido y que la desarmó por completo. Él le estaba mostrando, una vez más, que conocía sus movimientos, que la vigilaba, que se anticipaba a los peligros antes incluso de que ella los percibiera. El miedo y una extraña sensación de gratitud luchaban en su interior, un conflicto que la dejaba exhausta y confundida. Él le hizo un gesto para que subiera al coche. Ella dudó solo un instante antes de obedecer. El silencio dentro del vehículo era opresivo, lleno de todo lo que no se decía. Mientras la llevaba a casa, pasaron junto a un pequeño parque.
Él ordenó al conductor que se detuviera. Se volvió hacia ella, y en la penumbra su mirada era insondable. Su padre comenzó, y a Lucía se le heló la sangre. Dejó una deuda considerable. No con un banco, con gente impaciente. La revelación la golpeó como una bofetada. Él no solo conocía su situación financiera, conocía la naturaleza sucia y peligrosa del dinero que la ahogaba. Su vigilancia no era un capricho, tenía un propósito. La vulnerabilidad que sintió fue total. Estaba completamente expuesta ante él, cada secreto, cada miedo, cada debilidad. Él lo sabía todo. Vio el terror en sus ojos y por primera vez una emoción parecida al pesar cruzó su rostro. «Esa gente ya no volverá a molestarla», dijo en voz baja. Era una promesa y una confesión. Había intervenido, había movido sus hilos en el submundo para resolver un problema que no era suyo. La había comprado, no con dinero, sino con seguridad, atándola a él con cadenas de gratitud y miedo. Se inclinó ligeramente hacia ella y el espacio entre ellos se redujo hasta volverse casi inexistente. El clímax de aquella noche no fue un toque, sino una mirada. Él la observó durante un largo silencio, y en sus ojos ella vio una batalla. Vio al hombre poderoso y despiadado luchando contra algo más suave, algo que ella había despertado en él. Vio la culpa, el control y un anhelo de redención que él nunca admitiría. «Usted me recuerda», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco, «que incluso en un mundo de bestias todavía existen cosas que vale la pena proteger». La confesión la dejó sin aire, un momento de honestidad tan brutal y peligroso como cualquier acto de violencia. La había elevado a la categoría de símbolo, un faro en su oscuridad. Al llegar a su portal, la amenaza que él había neutralizado se materializó. 2 hombres muy diferentes a los borrachos la esperaban en la entrada. Sus rostros eran duros, sus ojos fríos. Eran los cobradores. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, los hombres de Ricardo ya estaban fuera del coche, moviéndose con una eficiencia silenciosa y brutal. No hubo gritos, solo el sonido sordo de los golpes y el crujido de huesos. Ella lo vio todo desde la ventanilla, horrorizada. Vio la violencia cruda y real de su mundo. Ricardo no se movió, se limitó a observarla a ella, midiendo su reacción, obligándola a ser testigo. Le había mostrado su luz y ahora, sin piedad, le mostraba la oscuridad que la alimentaba. El sonido de la violencia se extinguió tan rápido como había comenzado, dejando un eco sordo en el callejón y un silencio denso dentro del coche. Lucía no apartó la vista de la ventanilla, pero ya no veía a los hombres caídos en el asfalto mojado. Veía el reflejo de su propio rostro, pálido y descompuesto, superpuesto al de Ricardo, que permanecía a su lado inmóvil. Él no había movido un músculo durante la agresión. Era el director de orquesta de aquella sinfonía brutal, el compositor de la partitura de terror que acababa de ejecutarse en su nombre. El miedo que sentía ya no era por los cobradores, ni siquiera por la deuda. El miedo, ahora puro y absoluto, era por el hombre que se sentaba a su lado, cuya calma era más aterradora que cualquier grito. Una oleada de náusea y rabia ascendió por su garganta, quemando el miedo. Aquello no era protección, era una demostración de poder, una lección sádica sobre las reglas de su mundo. Un mundo en el que la vida humana era una moneda de cambio. La dignidad que había luchado tanto por preservar se reveló en su interior, un grito silencioso contra la injusticia de ser salvada por un monstruo. Todo su ser, la música que la habitaba, su inquebrantable sentido del bien y del mal, se negó a aceptar aquella transacción. Ser un peón en su tablero era una forma de muerte más lenta y humillante que cualquier amenaza física. Se giró hacia él, con los ojos encendidos por una furia que no sabía que poseía. «Esto no», susurró, y su voz, aunque temblorosa, cortó el silencio como un cristal roto. Ricardo la miró, sus facciones impasibles en la penumbra. Ella tomó aire, y las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «Esto no es seguridad, es una jaula».
Yo no le pedí que luchara mis batallas, y menos aún con esta brutalidad. Prefiero enfrentarme a ellos, a la deuda, a todo, antes que deberle mi vida a la violencia que usted representa. Fue un acto de suicidio moral, una declaración de independencia en el corazón mismo de su imperio. Había roto la única regla que le garantizaba la supervivencia, el silencio. Acababa de mirar al abismo a los ojos y le había dicho que no le tenía miedo. Él no se enfadó, no la amenazó, hizo algo mucho peor, la miró con una expresión de genuina, casi dolorosa, sorprendida. La máscara de control se resquebrajó por una fracción de segundo, y Lucía vio algo debajo, un cansancio ancestral, la soledad de un hombre que había olvidado que existía un lenguaje distinto al de la fuerza. Su desafío no lo había provocado, lo había desarmado. Había esperado miedo, sumisión, quizás una gratitud reticente. Lo que no esperaba era un rechazo absoluto basado en un principio moral que él creía extinto. Ella no estaba rechazando su ayuda, estaba rechazando su alma, y ese golpe fue más profundo de lo que jamás habría admitido. «Usted no entiende el mundo en el que vive, Lucía», respondió él, y su voz era grave, casi un lamento. «Cree que la bondad es un escudo, pero es solo un objetivo. Hay lobos ahí fuera, y no se detienen ante la música ni la decencia. Yo no le he puesto en una jaula, simplemente le he mostrado los barrotes que siempre han estado ahí, pero que usted se negaba a ver». No era una justificación, sino una confesión de su propia y sombría filosofía, la verdad amarga que había aprendido a un precio terrible. Le estaba diciendo que su luz, la misma que le había traído, era una anomalía destinada a ser extinguida si no era protegida por una oscuridad aún mayor. El peso de sus palabras, de la violencia que había presenciado y de la verdad insoportable de su situación, finalmente la quebró. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, una reacción retardada al frío, al miedo y a la desesperación. Se abrazó a sí misma, pero no había calor que pudiera detener aquel escalofrío que nacía desde lo más profundo de su ser. No lloró, su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un colapso silencioso, la rendición de un espíritu que había luchado solo durante demasiado tiempo. Estaba rota, y estaba rota frente al hombre que, al intentar protegerla, había terminado de hacerla añicos. Entonces, Ricardo Vargas hizo algo impensable. Rompió su propio código de distancia y control absoluto. Se movió con una lentitud deliberada, como si cada gesto fuera una batalla contra sus propios instintos. Se quitó su abrigo, una prenda pesada y oscura de cachemir que parecía una extensión de su propia aura de poder. El movimiento llenó el espacio confinado del coche, y por un instante, Lucía contuvo la respiración sin saber qué esperar. Él no la iba a tocar, no la iba a dañar. Iba a hacer algo mucho más íntimo, mucho más transgresor. Un gesto que lo expondría de una forma en que ninguna bala podría hacerlo. Se inclinó sobre ella, invadiendo su espacio personal. El aire se cargó con su presencia, con el olor sutil a ozono, a noche y a un perfume caro y masculino. Con una delicadeza que contradecía la brutalidad de su mundo, le colocó el abrigo sobre los hombros. El peso de la prenda la envolvió, un calor repentino y abrumador que era a la vez un escudo y una marca. No fue un acto de seducción, sino de una vulnerabilidad casi sagrada. Era el depredador protegiendo a la única criatura que no quería devorar, un gesto de humanidad tan puro y tan fuera de lugar que resultaba devastador. Bajo el peso de aquel abrigo, que olía a él, Lucía dejó de temblar. El calor no era solo físico, era como si él le hubiera transferido una parte de su fuerza, o quizás de su soledad. Al levantar la vista, sus miradas se encontraron, y en la cercanía, ella ya no vio a un monstruo, vio el abismo de un hombre atormentado. Un hombre que la protegía no por poder, sino porque en su integridad veía la redención que él nunca podría alcanzar. Y él, al mirarla envuelta en su oscuridad, vio la fragilidad que había jurado proteger, y comprendió, con una claridad aterradora, que al hacerlo se había encadenado a ella para siempre. Se retiró a su lado del asiento, y el espacio entre ellos volvió a ser un abismo que ahora, un abismo con un puente invisible tendido sobre él.
Hizo una señal casi imperceptible al conductor y el coche se deslizó de nuevo en la noche, dejando atrás la violencia del callejón. Ninguno de los dos dijo una palabra más. No era necesario. El abrigo sobre los hombros de Lucía hablaba por ellos. Era una promesa, una sentencia y una confesión. Todo había cambiado en el silencio de aquel gesto, y mientras el coche la llevaba a casa, ambos sabían con una certeza absoluta que ya no había vuelta atrás. El abrigo de Ricardo Vargas permaneció sobre una silla en el apartamento de Lucía durante 3 días, un ancla de cachemir y silencio en el mar revuelto de su existencia. No se atrevía a tocarlo, pero su presencia lo era todo. Olía a él, a noche, a ozono y a una soledad tan profunda que parecía tener peso físico. Cada vez que pasaba a su lado, sentía el calor fantasma de la prenda sobre sus hombros y el recuerdo vívido de la violencia en el callejón. La protección y el horror estaban tejidos en la misma fibra, una dualidad insostenible que la mantenía prisionera en su propia casa. La ciudad, al otro lado de la ventana, parecía haber enmudecido, conteniendo la respiración junto a ella, esperando una resolución que no llegaba. Los días se convirtieron en una semana y el silencio se hizo más denso. El sedán negro ya no aparecía en su calle. La sensación de ser observada se desvaneció, reemplazada por el eco de una ausencia que resultaba aún más inquietante. La libertad que debería haber sentido era en realidad un vacío helado. Se encontró buscando su coche entre el tráfico, escrutando los rostros de los hombres con traje, esperando una señal que nunca llegaba. Ricardo la arrancó de su órbita y al soltarla, la dejó a la deriva en un universo que ya no reconocía. El mundo había vuelto a su estado anterior, pero ella no. Algo en su interior se había roto y reconfigurado para siempre. La frágil burbuja de respeto que la había rodeado en la orquesta estalló sin previo aviso. Ernesto, el director, recuperó su tiranía con un vigor renovado, como si se estuviera vengando de una sumisión que no había entendido. Sus críticas volvieran a ser afiladas, sus humillaciones públicas. Lucía soportó los ataques con una nueva y extraña calma. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Hay lobos ahí fuera. Comprendió con una claridad amarga que su protección había sido real, un poder invisible que la había resguardado de las pequeñas crueldades cotidianas. Ahora, sin ese escudo, sentía la mordedura del mundo con más fuerza, y la certeza de su soledad se hizo absoluta. El dolor de aquellos días no la destruyó, la destiló. La confusión inicial dio paso a una lucidez dolorosa. Se sentaba durante horas frente a la ventana viendo caer la lluvia sobre los tejados de Madrid y reconstruía cada momento. Aceptó la verdad incómoda de que el miedo y una extraña forma de gratitud podían coexistir. Entendió que Ricardo no era un simple monstruo, sino un hombre forjado en una oscuridad que ella apenas podía imaginar, y que su gesto de protegerla había sido quizás el acto más humano y costoso de su vida. Su rabia se transformó en una melancolía profunda, el luto por una conexión imposible que había nacido y muerto en la violencia de una noche. Un titular en un periódico abandonado en el metro captó su atención. Hablaba de un ajuste de cuentas en los bajos fondos, mencionando el nombre de un conocido usurero que había sido encontrado en estado crítico. No había pruebas, solo rumores que apuntaban a una guerra territorial. Lucía sintió un escalofrío. Supo, con una certeza que no necesitaba confirmación, que aquella era la consecuencia, el precio de la sangre que se había derramado por ella. Ricardo se estaba distanciando, sí, pero lo hacía sumergiéndose aún más en la oscuridad para cortar cualquier hilo que pudiera conducir a ella. Estaba borrando las huellas de su transgresión, y cada paso que daba lo alejaba más de la luz que él mismo había dicho querer proteger. Finalmente tomó una decisión. No podía quedarse con el abrigo. Era un trofeo de un mundo al que no pertenecía, un recordatorio constante de su deuda moral. Doblarlo fue un ritual íntimo y doloroso. Sus dedos se demoraron en la suavidad de la tela, inhalando por última vez aquel olor que se había grabado en su memoria. Lo metió en una caja anónima, sin nota. Devolverlo era su forma de trazar una frontera, de decirle sin palabras que elegía su propia vida, con toda su precariedad y su soledad, antes que la seguridad envenenada que él le ofrecía. Era el acto de dignidad más difícil que había realizado nunca, un adiós a un fantasma que se negaba a abandonarla.
No intentó buscarlo a él, sabía que sería inútil y peligroso. En su lugar, se dirigió al bistró donde había trabajado, el único punto de conexión tangible que tenían. Le entregó la caja al maître, un hombre discreto que siempre parecía saber más de lo que decía. «Por favor, asegúrese de que esto llegue a su dueño», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. El hombre la miró con unos ojos que comprendían perfectamente el significado de aquel gesto. Asintió una sola vez, con una solemnidad que selló el pacto. Al salir del restaurante y volver a la noche madrileña, Lucía sintió como si se hubiera arrancado una parte de sí misma. A partir de ese día, el silencio fue definitivo. La ausencia se solidificó, convirtiéndose en una parte permanente del paisaje de su vida. Ya no lo buscaba en las calles, ya no esperaba su sombra. La ciudad recuperó sus ruidos habituales, pero para ella siempre habría una nota faltante en la sinfonía urbana. La lluvia ya no era un presagio, solo agua cayendo del cielo. Había vuelto a su jaula original, la de las facturas y los sueños aplazados, pero las paredes ahora eran transparentes y a través de ellas veía el mundo con una claridad que antes no poseía. Estaba sola, de nuevo, pero era una soledad consciente, habitada por el recuerdo de lo que pudo haber sido. Meses después, reunió el dinero que él había dejado como propina aquella noche en el bistró, una cantidad que había guardado como si quemara. Con un nudo en el estómago, lo usó para liquidar la parte más peligrosa de la deuda de su padre. Fue un acto de supervivencia pragmática, una concesión a la lógica brutal que él le había enseñado. Usó su oscuridad para comprar un poco de su propia luz. No se sintió ni limpia ni culpable, solo cansada. Era una adulta ahora, de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Había aprendido que la pureza moral era un lujo que no siempre podía permitirse en la guerra por seguir a flote. Una noche, mientras ensayaba sola en su apartamento, el arco se deslizó sobre las cuerdas del violonchelo con una nueva autoridad. La música que surgió era más profunda, más compleja. Ya no era solo la melancolía de una joven soñadora, sino el lamento de una mujer que había mirado al abismo. En las notas graves y sostenidas resonaba la historia de un hombre oscuro, de un abrigo de cachemir y de una violencia que la había salvado y condenado. Cerró los ojos dejando que la música llenara el silencio. Porque el silencio era lo único que quedaba de él, el eco interminable de todas las palabras que nunca se dijeron. Pasó un año de silencio absoluto, de reconstrucción lenta y deliberada. Lucía ya no trabajaba en el bistró. Había conseguido una plaza fija como violonchelista principal en una orquesta de cámara de prestigio. No era rica ni famosa, pero por primera vez en su vida sentía el suelo firme bajo sus pies. Su pequeño apartamento ya no era una trinchera, sino un refugio lleno de luz y partituras. Sin embargo, en las noches de lluvia, el recuerdo de Ricardo Vargas volvía a ella, no como una amenaza, sino como un contrapunto oscuro y melancólico en la sinfonía de su nueva vida, la nota grave que daba profundidad a toda la melodía. La memoria de su protección y su brutalidad la habían forjado, dándole una fuerza que no sabía que necesitaba. Aquella noche, el Auditorio Nacional de Música estaba lleno. Las luces se atenuaron y un silencio expectante se apoderó de la sala. Lucía cerró los ojos un instante, sintiendo la madera pulida del violonchelo contra ella, una extensión de su propio cuerpo. Comenzó a tocar el adagio del concierto de Elgar, una pieza que era pura alma, un lamento y una celebración de la vida. Su arco ya no temblaba, no era una súplica, sino una declaración. Cada nota que emergía del instrumento era un recuerdo, una emoción destilada. La soledad de su antigua vida, el pánico de la noche del accidente, la tensión de sus encuentros silenciosos y la extraña calidez de un abrigo de cachemir sobre sus hombros. La música era su historia y la estaba contando ante cientos de desconocidos. En mitad del movimiento más intenso, cuando la música alcanzaba un clímax de dolor y belleza, sus ojos se abrieron y barrieron la inmensidad del auditorio. Fue entonces cuando lo vio. Estaba en un palco privado, en el lateral, envuelto en una penumbra que parecía su hábitat natural. Era una silueta inmóvil, vestida con el mismo traje oscuro e impecable.
El tiempo parecía no haber pasado por él, pero había algo diferente en su postura, en la forma en que la miraba. No era la mirada de un propietario, ni la de un depredador. Era la de un espectador silencioso, la de alguien que había viajado una gran distancia solo para ser testigo de algo que consideraba sagrado. Un peregrino que había encontrado un santuario. Su corazón no se desbocó con pánico, sino que se asentó en un ritmo lento y profundo, un pulso que se acompasó con la música. No apartó la mirada, siguió tocando, pero ahora tocaba para él. Las notas que siguieron no fueron de miedo ni de desafío, sino de una comprensión absoluta y serena. Le estaba contando, sin palabras, que la luz que él había decidido proteger no solo no se había extinguido, sino que ahora brillaba con más fuerza que nunca, alimentada por su propia resiliencia. Fue su respuesta a todas las preguntas no formuladas, su agradecimiento y su despedida, todo contenido en el vibrato de una sola cuerda. Un diálogo final a través de la distancia y el silencio, el único lenguaje que ambos entendían a la perfección. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio se mantuvo un segundo antes de que estallara un aplauso atronador. Lucía se inclinó, con el corazón lleno de una emoción abrumadora y tranquila. Cuando volvió a levantar la vista hacia el palco, éste estaba vacío. Se había ido tan silenciosamente como había llegado, sin buscar reconocimiento ni una sola palabra. No lo necesitaba. Al regresar a su camerino, encontró sobre su atril una única gardenia blanca, perfecta, sin tarjeta ni mensaje. Su aroma llenó la pequeña habitación, un perfume sutil que hablaba de pureza y de un respeto profundo. Era su firma, un reconocimiento, un adiós y quizás una absolución que él mismo se concedía a través de ella. Lucía tomó la flor entre sus manos, sintiendo la suavidad de sus pétalos. Comprendió que el verdadero regalo de Ricardo no había sido la seguridad, sino la lección. Él no la había salvado del mundo, le había mostrado la oscuridad para que ella aprendiera a encender su propia luz. La redención de él no consistió en volverse bueno, sino en proteger la bondad en otro, a costa de hundirse más en su propia noche. Y ella, al aceptar esa protección para luego rechazar su mundo, se había encontrado a sí misma. Si esta historia sobre la redención en la oscuridad y el poder de un solo gesto ha resonado en ti, no te vayas en silencio. Dale a me gusta para que sepamos que has llegado hasta el final, compártela y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este viaje. Algunas almas no están destinadas a caminar juntas, sino a iluminarse desde la distancia, como estrellas solitarias en la misma noche.